Con lo que es la primera mesa de diálogo, el segundo seminario iberoamericano de ciencia, tecnología e innovación, de periodismo de ciencia, tecnología e innovación. Pedimos a los asistentes que permanecen en el vestíbulo que por favor pasen al salón, y también pedimos a los ponentes de esta primera mesa que por favor se acerquen ya aquí a la mesa y ocupen sus puestos. Pedimos a Leida Rueda, a Herrera, que ya está aquí con nosotros, a Alejandro García, que nos acompañen. Bien, pues buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Estamos en nuestro primer día de jornada de este segundo seminario. Como les decía, vamos a iniciar con el conjunto de las mesas de diálogo. Nuestra mesa de diálogo inicial está titulada Desafíos para el periodismo de ciencia en la televisión. Y pues tenemos un planteamiento de tema que, les repito, pues lo pueden ustedes obtener a través de su dispositivo que se les ha entregado, pero como una breve reflexión, lo que desde el seminario les planteamos es que, bueno, la televisión es el medio distintivo de la época de comunicación de masas. Algunos comunicólogos dicen que esta comunicación de masas ya empezó su declive con la aparición de redes sociales y de otros medios de comunicación que nos están llevando hacia una comunicación más horizontal, sin un eje rector. Pero bueno, la televisión sigue concentrando los más altos niveles de públicos mediáticos, absorbe la mayoría de las pautas publicitarias e influye dramáticamente en la agenda política internacional, nacional, regional y municipal. Con la televisión, el discurso audiovisual superó en cobertura e impacto al discurso escrito. La imagen en movimiento se yergue sobre la palabra para construir la realidad de la mayoría de la población. El periodismo como construcción de la realidad y particularmente la televisión, que es el medio con mayor impacto. En todo caso, inmersos de lleno en una cultura de la imagen en movimiento, la comunicación pública de la ciencia, la tecnología o la innovación han de encarar los desafíos que plantean los códigos televisivos si es que realmente pretendemos llegar a públicos masivos. Los programas televisivos tradicionales de divulgación científica han de cuestionarse a sí mismos para poder arribar a más públicos. Hay ciertamente toda una discusión teórica alrededor de la televisión desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación, pero bueno, también hay desafíos de orden práctico de todos los días. Tenemos aquí a tres exponentes desde diversos ámbitos de la televisión. Tengo el agrado
tener la compañía de Aleida Rueda, quien estudió periodismo y estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un máster en periodismo en España y varios cursos de especialización en diferentes países. Durante 5 años fue parte de la Unidad de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Fue reportera de la agencia EFE en El Cairo. Ha publicado artículos en diversos medios como QO, Chilango, Letras Libres, Scientef.net y Cómo Ves. Esto es solamente un esbozo de todo el currículum de Aleida. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa, Aleida, bienvenida. Está también con nosotros Leonardo Ferrera. Leonardo es reportero pionero en la investigación de temas ambientales, científicos y tecnológicos en Televisa. En los últimos 20 años ha colaborado como reportero, guionista, realizador y conductor en diferentes noticieros y en programas de investigación como Los Reporteros y Reactor FTV. Sus investigaciones lo han llevado a recorrer diferentes países en América, Europa, Asia y África. También es locutor de programas radiofónicos de ciencia y tecnología como Radio Big Bang en Reactor 105.7 de FM del Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y también Alejandro García Moreno, quien es responsable de información y presentador de la sección de ciencia en los noticiarios y programas especiales de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Participó en la dirección y el guión del documental Cinvestav, más de 50 años de ciencia en México. Fue productor asociado del programa Factor Ciencia, que se transmite por Canal 11. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica del CONACYT en la categoría de nota informativa. Yo le pido a los participantes de esta mesa de diálogo que, pues como todo diálogo, hagamos un planteamiento inicial. Cada uno de ustedes trae una presentación y no estaría por demás, sino todo lo contrario. Lo más deseable es entrar en algún tipo de debate para pues indagar y establecer una búsqueda de las mejores prácticas de comunicación en este ámbito tan especial y tan exigente de este medio de comunicación que es la televisión, con un código de lenguaje muy específico. Empezamos con Aleida, por favor, tu presentación. Sí, adelante ahorita. Muchas gracias por la presentación. No fue mencionado la razón por la que estoy en esta mesa, que es por este programa que les presento, y quise traer la entrada porque, a diferencia quizás de Leonardo o de Alejandro, que es mucho más reconocible tanto el medio como sus propios programas, este es un programa pues relativamente nuevo. Ya vamos por la 3ª temporada, pero todavía no tiene muchísima audiencia, poca gente lo conoce, y entonces quise traerles esta presentación para presentarlo justamente y comentarles un poco más sobre él. Ciencia en todos lados es un
ahí estamos. Es un programa que nace en el 2012, es la segunda parte del proyecto original que se llamaba Ciencia en la Ciudad. Es un programa que hace una productora independiente que se llama Inmedia, para el que era conocido como el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que actualmente acaba de cambiar su nombre hace unos días, que ahora es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Este organismo es un organismo público descentralizado, pero está asignado a la Secretaría de Gobernación y fue creado hace relativamente poco, en el 2010, y pues nace con el propósito de ampliar la cobertura de la televisión pública a nivel nacional y pues generar contenidos pues distintos, con un perfil pues de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, y es ahí cuando nace la propuesta para pues entrarle a este proyecto. El objetivo particularmente de nosotros como generadores del programa es contar historias periodísticas sobre problemáticas sociales desde una perspectiva transversal de la ciencia, ¿no? Entonces no nos enfocamos a hablar del proyecto en sí o de la ciencia en sí, sino de contar una historia que se pueda alimentar justo con las fuentes científicas. Les decía ahora que vamos en la tercera temporada. En un primer momento se planteó que era la ciencia de la ciudad centralizado porque era en el DF, y conseguimos tener esta tercera temporada con un perfil pues ya más nacional, o por lo menos fuera del DF. Entonces ya es ciencia en todos lados, planteando que pues vamos a hablar de problemáticas que también afectan otras ciudades y no solo el DF. Entonces ya estamos haciendo programas en Sonora, en Oaxaca, en Mérida. Y algunas cosas características de este programa que podrían plantear una diferencia en cuanto a pues, algún modelo de comunicación de la ciencia por televisión son varias cosas. La primera es que pues queriendo salirnos un poco del esquema de pues un comunicador al frente del programa, quisimos plantear la posibilidad de tener conductoras, o sea, 4 mujeres comunicadoras de la ciencia, algunas con experiencia en televisión, algunas no, como yo, y con el objetivo de que seamos nosotras, tanto conductoras como investigadoras y guionistas, ¿no? También queriendo alejarnos del modelo en el que una persona es quien escribe el guión y otra persona es quien aparece a cuadro, ¿no? Actores o algo así. Entonces, en este proyecto quisimos ser nosotras mismas las que, bueno, no que quisiéramos nosotras, sino que estaba planteado así: quién hace la investigación, hace el guión y sale a cuadro, y con esto pues hemos ganado credibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de lo que nosotras mismas investigamos y nos permite un control como mucho más completo de todo el proceso, ¿no? Desde la propuesta de los temas hasta pues, la conclusión, la producción. La segunda cuestión es una serie de propuestas de temas que tienen que ver con historias periodísticas, como ya lo platicaba. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no? En qué momento pasamos de la Venecia mexicana a la ciudad de los ríos ocultos. Hay necesidad de repensar el inodoro, cómo tendría que plantearse o planearse el crecimiento de una ciudad, si para arriba o para los lados. Si pensamos en la ciudad como un ser vivo que nace, se reproduce y muere, ¿cómo tendríamos que planear esa ciudad? ¿Importa la existencia de techos verdes en la ciudad? ¿Qué diferencia medioambiental hacen? Etcétera. Entonces, el punto aquí es que la historia no surge de las fuentes como principio de autoridad, sino que lo hacemos nosotras en función de, bueno, ya cada una tiene su estilo y cada uno tiene sus propios criterios, pero finalmente es crear historias que pueden construirse a partir de las fuentes, pero que la fuente no sea el generador de la nota.
Otra cosa pues, atípica de este programa y quizás pues, bastante ventajosa, que quizás eso no sucede en otros medios, es que tenemos mucho tiempo para hacerlo. Bueno, ya sería el tercer año que tenemos temporada, entonces usualmente es desde mayo que hacemos una propuesta de temas. Pueden ser muchísimos, llegamos a tener 50 temas y en retroalimentación, tanto con el asesor de contenidos, que es Javier Cruz, como la gente de producción del programa, se hace la selección. Incluso el canal también puede hacer algunas propuestas. Julio los dedicamos a hacer investigación para que en julio podamos empezar a hacer la redacción del guión, para que en agosto tengamos este ejercicio de discusiones con los editores, con la gente de producción, para ver cómo se ilustra, para que en septiembre estemos grabando. Ahorita justamente están esta semana las tres otras conductoras, se me olvidó decirles los nombres, María Emilia Beller, Laura Vargas Parada y Mari Carmen Clement, son las otras tres conductoras, y justamente esta semana están en Oaxaca haciendo cada una su programa. En septiembre, octubre estamos grabando. Noviembre inician todos los procesos de edición, postproducción, para hacer una entrega final en diciembre, y dependiendo del canal, ellos pueden decidir en qué momento lo transmiten del año que viene. O sea, es un proceso de buena parte del año, y al final son solamente 13 programas. O sea, no es una serie que tenga tantos programas y que no... Y a pesar de eso, bueno, tiene mucho tiempo, nos lleva bastante, tenemos cierta libertad para hacer todo este proceso que quizás no tienen en otros medios. Entonces, lo importante aquí que me gustaría rescatar, y sobre todo porque estamos en esta cuestión de los posibles desafíos para la comunicación de la ciencia en la televisión, son tres cosas. Esta cuestión de la investigación, la redacción y el ejercicio con temas sobre la visualización de los programas. En cuanto a investigación, tenemos una figura dentro de todo el proceso que es un asistente de investigación, que nos ayuda prácticamente a todo, ¿no? Pero es una figura esencial en todo el proceso, porque es a partir de ella que se generan todas las propuestas de entrevistados, por ejemplo, y la búsqueda de fuentes documentales. Empezamos teniendo cada una un asistente, ahorita terminamos teniendo una para 3 conductoras, que no es porque falta de presupuesto, sino porque es muy buena ella, entonces ha podido hacer bien el trabajo para las 3, Denise Flores, que también está por ahí. Y hacemos una investigación documental. O sea, esta serie está fuertemente basada en fuentes documentales, en papers sobre todo, y de hecho también se hace una investigación documental para elección de entrevistados. Son programas de 20 minutos, 23 minutos, evidentemente no podemos llevar a 10 entrevistados, entonces se tiene que hacer una selección bastante específica sobre a quién entrevistar, qué tipo de trabajo, qué tipo de investigaciones hacen, que puedan relacionarse con los temas, sea directamente o no, pero que puedan estar relacionados con ello. Y una segunda parte de este proceso es la entrevista previa, que también creo que por falta de tiempo en algunos medios puede ser un poco más complicado, y esto nos sirve para no solo plantear, construir el guión, también para incluso confirmar que el entrevistado funcione, y hasta ahora ha funcionado bastante bien porque nos permite hacer una selección mejor de los entrevistados, pero también una construcción de los temas mucho más eficiente. Tenemos un largo proceso de guión de redacción, desde la estructura, el esqueleto de la historia,
cómo vamos alimentándolo con las fuentes, con los papers, con las entrevistas previas e incluso después. Y la segunda parte, no sé si me salté algo. Sí, creo que era solo eso. Esta investigación lo que nos permite es hacer una construcción mucho más pensada, mucho más racional de lo que queremos contar. Entonces, también es un largo proceso desde que nace la idea, que es un parrafito, como el de allá, ¿no? El esqueleto que va a sufrir bastantes ediciones, ¿no? Ya sea por parte del asesor de contenidos como por la gente de edición, bueno, que eso viene ya más al final, pero sí hay este contacto, como ya les había dicho, de que la gente que se encarga de ilustrar pueda utilizar justamente las imágenes con una función mucho más explicativa a nada más usarlo como complemento, ¿no? Que también suele ser una cosa común en televisión. Aquí pensamos el concepto de ilustración, animación, imagen, con una función, con un papel bastante relevante, también protagónico, ¿no? Y que sirva para entregar el mensaje, o sea, que sí tenga contenido científico, que sirva para explicar y no nada más que muestren cifras o algo así, que también lo tenemos, pero digamos que hay un segundo nivel, ¿no? En el que el mensaje ya se vuelve un poco más sofisticado, haciendo uso de imágenes y animaciones. Entonces, eso es como una descripción muy a grandes rasgos del programa. Como les decía, ya es la tercera temporada y en este proceso creo que hemos pues aprendido a hacer este trabajo más eficientemente, pero también creo que es la forma en que hemos intentado responder a algunos desafíos que tienen que ver con la comunicación de la ciencia. Y lo interesante aquí sería discutir si este proceso de edición, investigación y visualización, pues más pensada, con más tiempo, con una retroalimentación permanente, importa o no, ¿no? En realidad todavía no tenemos un contacto directo con el público, no lo podemos saber, pero lo que sí me parece interesante es que yo lo puedo ver desde el otro lado. Llevo 3 años ya en la unidad de comunicación del Instituto de Física, a donde llegan pues reporteros frecuentemente a hacer entrevistas, a hacer cosas de televisión, y creo que es bastante claro, bastante evidente la ausencia de estas 3 cosas. Quizás por eso, y con eso termino, si vamos a hablar de posibles desafíos para la comunicación de la ciencia en televisión, yo creo que podríamos hablar en dos grandes grupos. Uno es para los periodistas, ¿no? Suele ser bastante común que no haya, o sea, que hay una ausencia de investigación previa, ¿no? Para conocer al entrevistado, por lo menos, a lo mínimo, ¿no? Que haya leído sus trabajos, por ejemplo, que vaya más allá, que esa investigación sirva para ir más allá de las preguntas, ¿usted qué hace y, ¿no?, a qué se dedica?, que suele pasar bastantes veces, y identificar la historia, ¿no? O sea, o incluso llegar con una historia, ¿no? Es mucho más común llegar a lo que les decía, eso, a que la fuente genera la noticia, que la fuente, en su principio de autoridad, pues le diga al reportero qué escribir incluso, ¿no? Y que haya esta problemática sobre cómo ilustrar, cómo hacer esta comunicación, que en temas de física suele ser especialmente difícil. Y por el otro lado, los científicos, es muy clara la ausencia bueno, el interés creo que ha aumentado, no sé en los demás institutos, en el mío creo que el interés por comunicar ciencia ha ido en aumento, pero lo cierto es que en televisión sigue habiendo, bueno, no solo televisión, pero es claro que no hay mucho conocimiento sobre
también cosas como qué tipo de género es, ¿no? Si es un reportaje, si es una crónica, si es una nota, y entonces eso hace muy difícil que puedan sintetizar en 2 minutos, 3 minutos sus proyectos de investigación de años, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante recurrente, que pueden identificar fácilmente la esencia de su línea de investigación y dejar fuera lo complementario. El lenguaje, ¿no? Siempre ha sido uno de los desafíos. También para ellos incluso identificar cuál es la historia periodística, o sea, si hay una posible historia que pueda ser mucho más fácil pues de vender, ¿no? De que el periodista la cuente, y finalmente que también estén preparados para visualizar, para ayudar al reportero a agilizar esta labor con imágenes, que tengan ya videos, etc. Entonces, en ese sentido creo que pues comunidades de comunicación tenemos bastantes desafíos, ¿no? ¿Cómo le entramos a esa chamba que podría ser bastante, no sé, o sea, simple, ¿no? Conocer al entrevistado, leer sus trabajos, o sea, es un trabajo pues, básico, ¿no? Normal del periodismo, ¿no? Tendríamos que estar haciendo investigación, y por otro lado, pues cómo, no sé, educamos, invitamos a los investigadores para que conozcan el trabajo del periodista y que pueda pues, dar información y contar sus historias en función de estos criterios que a veces son difíciles de entender, ¿no? Los tiempos y todo esto. Esto es bueno, ya no salió, pero es el sitio web del programa. El programa es más conocido como Una Voz con Todos, está en el canal 30, se ve en el 30.1 me parece. Todos los videos, todos los programas están ya en la biblioteca, las 2 temporadas ya están ahí, entonces se pueden consultar vía internet. Y lo interesante aquí es que Una Voz con Todos, no es que sea comercial, pero cuando uno visita la página es interesante ver que uno de sus objetivos es, bueno, además de enriquecer la oferta de contenidos audiovisuales y que promuevan la formación la formación cultural y educativa de la población, hablan mucho de promover competencias para la ciudadanía plena. Y de hecho, la primera competencia que mencionan es la ciencia. O sea, no sé qué otro medio pueda tener desde su objetivo, ¿no? Básico, incluir a la ciencia como un elemento para construir ciudadanía. Entonces, quizás ese podría ser el mayor desafío, quizás más difícil de resolver, ¿no? Cómo los periodistas y quizás también los científicos le entramos a esto de construir ciudadanía a través de la ciencia y que podamos responder a los criterios del medio, ¿no? Que es la televisión. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira, por tu exposición. Ahora le pedimos a Leonardo Ferrera, por favor, su presentación. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Sabemos que la tripa ruge. Vamos a tratar de ser breves. Decirle a un comunicólogo que no hable mucho es así como, no sé, decirle a un futbolista que no le pegue un balón, algo así como medio complicado, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho en primer lugar a CONACYT, pues que nos haya tomado en cuenta para estar en un seminario de esta naturaleza. Pues yo siempre digo que muy pocas veces tenemos la oportunidad en un mismo espacio de reunirnos investigadores, autoridades también y sobre todo compañeros de diferentes pues medios de comunicación en un solo espacio y compañeros sobre todo que estamos pues dedicados a lo que es la difusión, lo que es la divulgación de la ciencia y la tecnología. Y en verdad que es tan rico esto porque, bueno, yo el día de ayer tuve la oportunidad de platicar pues con varios compañeros, sobre todo representantes de algunos de los centros o laboratorios que tiene CONACYT a nivel nacional, y pues ya hice el compromiso que voy a visitar pues varios de estos centros para pues llevar algunas cápsulas, llevar algunos reportajes a la radio y a la televisión,
y pues el compromiso ya está hecho y no fue el calor del tequila, se los prometo, se fue, fue neto, como dicen. Muchas gracias por la plática tan bonita que tuvimos el día de ayer, y en verdad que platicamos tan rico como si fuéramos pues amigos, como si fuéramos pues compañeros de toda la vida. Bueno, algunos ya nos hemos visto en otros años, que yo una noche me quedé pensando, como que alucinando, dije, bueno, si hablamos tan sencillo y tan rico y tan directo, ¿por qué a veces no podemos llevar, o nos cuesta trabajo llevar ese mensaje tan sencillo, tan rico y tan directo, pues exactamente nuestras investigaciones, ¿no? A veces usamos un lenguaje tan complicado, o a veces replicamos lenguajes complicados y finalmente pues aquí quien no gana pues es el público. Pero muchas gracias, en verdad, por la plática de ayer, me encantó. Bueno, yo tengo muy claro que el periodista que se dedica a la divulgación de la ciencia es tan importante como el científico que genera descubrimientos, ya que los nuevos conocimientos necesitan, pues sin lugar a duda, una voz que pueda hacer llegar exactamente ese conocimiento al público. Y bueno, siguiendo con la plática que tuvimos el día de ayer, pues estábamos filosofando. Bueno, perdón con el filósofo aquí enfrente, filosofando a nuestro nivel, obviamente, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, estamos filosofando a nuestro nivel y decíamos que muchas veces me he topado en los laboratorios o cuando hacemos investigaciones que pues a veces algunos científicos se quejan de que pues la prensa en México hace pues poco caso a la ciencia, pero nosotros desde nuestra trinchera, como periodistas, decimos que muchas veces nosotros nos quejamos de que los profesionales de la ciencia pues no saben siempre transmitir de manera pues clara o entendible sus conocimientos. Y decíamos ayer que sería pues muy bonito, sería como muy padre que, por ejemplo, en las carreras, sobre todo las que tienen materias científicas o carreras científicas, sería muy padre que hubiera una materia única y exclusivamente que pues hablara sobre divulgación. Porque pues cuando sale el investigador, pues sí sale con todo su cúmulo de conocimientos y todas esas ganas de aprender y de comerse al mundo, pero pues a la hora de divulgar, ¡fum!, ahí viene como que el problema, ¿no? Y desde nuestra trinchera como periodistas, pues yo digo que pues sería muy bueno que tuviéramos una materia exclusiva, pues que nos ayudara a entender muchas veces ese lenguaje científico que pues a veces como que pues no lo entendemos, ¿no? A veces recibir un comunicado de prensa científico o ir a alguna universidad y leer algunos boletines, no son todos obviamente, leer algunos boletines, pues como que yo digo en idioma no mortal, pues cómo lo explicamos a un idioma mortal, si finalmente pues no somos científicos, somos pues comunicadores que tratamos de aterrizar esos conceptos que a veces son complejos para nosotros mismos y pues mucho más complejo pues va a ser para poderlo llevar al público, ¿no? Bueno, yo digo que, yo utilizo esta palabra, a mí me sirve mucho cuando a veces entrevisto a algún investigador y no lo entiendo mucho. Le digo, para que no se sienta, le digo, oiga, no vamos como decirlo en un lenguaje más mortal, así como que para que Chonita y don Chon, su esposo, lo pueda entender. Entonces, a veces como que tratamos de romper un poquito el hielo y de esa manera tratar que el investigador pues entienda la importancia exactamente de lo que es la divulgación. Y yo aquí quiero hacer una diferencia, para mí lo que es difusión y divulgación, para mí, no sé si incurren en algún error, pero creo que la difusión pues es entre iguales, es decir, entre personas que dominan un conocimiento. Creo que un biólogo pues se puede entender con un biólogo, creo que un químico pues se puede entender con un químico, creo que un comunicólogo se puede entender con un comunicólogo. Eso es difusión, es de un grupo a un grupo, y aún así hay dificultades. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a platicar con un comunicólogo que a lo mejor su fuente o su mero mole, como decimos de una forma más coloquial, es a lo mejor la política o es la economía, pues jamás va a entender si yo le hablo de bacterias y le hablo de bichos y cosas así, ¿no? Y pues tal vez un químico, pues igual, a lo mejor tiene otra rama y no necesariamente puede entender la rama de otro colega, de otro compañero. Pero bueno, en términos generales, para mí creo que la difusión va siendo más de iguales a iguales, y sin duda, ese tipo de comunicación, para mí, pues es como una comunicación horizontal. Pero aquí lo que tratamos de hacer es una comunicación mucho más amplia, mucho más abierta, y yo aquí pues meto lo que es la divulgación, que para mí, a diferencia de la difusión, pues es cuando los comunicadores nos dirigimos a un público mucho más abierto, personas que son pues de distinta preparación. La especialización de la ciencia contemporánea y obviamente del periodismo contemporáneo pues hace que la divulgación pues sea una comunicación mucho más vertical.
Y entendiendo la divulgación como la tarea y la responsabilidad que tenemos los investigadores y periodistas de transmitir en lenguaje accesible, sencillo, decodificado, determinada información científica y tecnológica. Yo recuerdo mucho cuando era niño, no sé, tendría unos 6, 7 años, estaba viendo un programa que me llamó la atención en la televisión mexicana. Había muchas vacas y pues a mí como que los animalitos de granja, de rancho siempre me han llamado mucho la atención. Y en eso yo le pregunté a mi mamá que por qué había tantas vacas. Y en eso mi mamá puso atención y dijo, espérame. Y había un narrador que estaba diciendo que pues había un proceso de inoculación. Y en eso mi mamá voltea y me dice, hijo, es un proceso de inoculación. Yo le digo, ¿y qué es inoculación? Ay, hijo, pues inoculación. Y bueno, pues creo que, pues no sé, el síndrome de la vaca inoculada me persiguió mucho tiempo, hasta la fecha, muchos años de mi vida. Y para mí fue como que, no un trauma, pero me llamó la atención cómo podía ver una imagen, cómo podía ver algo, y no podía entender exactamente qué es lo que se estaba haciendo ahí, ¿no? Y qué bueno que el síndrome de la vaca inoculada, pues como que me impactó, porque eso hizo que cuando viera una imagen, pues me ayudara o me forzara a tratar de entender qué es lo que había detrás de esa imagen, ¿no? Entonces, pasó un poco de tiempo, siendo muy pequeño, tal vez 7, 8 años, empiezo a ver esa serie exactamente de Cosmos, de Carl Sagan, y a mí me impactó porque exactamente logró lo que yo quería. Quería ver imágenes que pudiera entender y que no sucediera el síndrome de la vaca inoculada. Entonces empecé a ver planetas, empecé a ver galaxias, empecé a ver estrellas, empecé a ver cosas que a mi corta edad empecé a entenderlas. Obviamente no entendía todo, pero en conjunto sí entendía muchas cosas a mi corta edad, a los 7, 8 años, y yo ya no le pregunté a mi madre porque mi madre replicaba lo mismo que escuchaba. Entonces el que me ayudó ahí fue mi padre. Mi padre fue el que le decía, bueno, ¿qué es un sol? ¿Qué es una estrella? Y mi padre pues me explicaba, obviamente ponía atención a lo que decía Carl Sagan, y el lenguaje de Carl Sagan en verdad que era tan sencillo, tan ameno, y que pues yo me divertía. Es decir, yo entendí que para divertir a alguien no necesariamente pues hay que ponerse como que una nariz de payaso, no necesariamente hay que hacer cosas muy graciosas, simple y sencillamente es tener la gracia para contar de una manera amena, de una manera sencilla, un algo. Y para mí, bueno, pues eso tiene mucho que ver con la divulgación. Obviamente más grande, pues me atraparon algunos libros, obviamente los Dragones del Edén, de Carl Sagan, Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, y alguno que otro libro de Isaac Asimov y pues algunos otros autores, ¿no? De las misiones tradicionalmente encomendadas al periodismo, de informar, formar y entretener, la divulgación cubre, desde mi perspectiva, me puedo equivocar, creo que con suficiencia, la primera, que es informar. Y creo que no solamente desde nuestra trinchera como periodistas, sino también como divulgadores de la ciencia. Evidentemente, pues lo que hacemos es informar, está bien, pero creo que no debemos de quedarnos nada más en informar. Entonces, yo creo que ocasionalmente, no siempre, ocasionalmente también se forma. En este caso, pues es una obligación o una función que tratamos de hacer periodistas y también investigadores, pero rara vez cumplimos la tercera función que es entretener. Y exactamente con este reto, desde hace algunos años, pues tratamos de hacer esos primeros esbozos de reportajes, de seriales, y al paso del tiempo ya de algunos programas, por ejemplo en Los Reporteros o en programas Foro TV como Reactor FTV, algunas cápsulas, incluso ahora ya un programa en radio que se llama Big Bang Radio, en Reactor 105.7 FM, donde exactamente pues hemos tratado de cumplir con la parte de informar, formar, pero también de entretener. Ahora, ¿cómo lograr esto? Digo, es muy fácil decir, pues vamos a entretener, ¿no? Entendimos, o estamos tratando de entender, que la manera como podemos lograr para entretener al público es exactamente humanizando a la ciencia. Ahora, ya viene pues otro paso que también es complejo. ¿Cómo podemos humanizar a la ciencia, no? Pues yo parto de que mostrando a los investigadores como lo que son, hombres de carne y hueso, claro, doctos en sus conocimientos, personas que tienen conocimientos amplios, pero finalmente pues tratar de humanizar al investigador. Ahora, ¿cómo vamos a humanizar al investigador? Pues yo aplico la técnica que así le llamo estése quieto. ¿Cuál es el estate quieto? No puedo llegar con ellos y decirles bájale 2 rayitas que no te vamos a tener alcanzable. Lo que nosotros queremos es que exactamente el investigador se pueda ver alcanzable. De lo que se trata
pues sin lugar a dudas, es de comunicar y ofrecer a un público amplio información que le ayude a comprender mejor al mundo que le rodea y bueno, pues conviene a los medios incluir, pues, y al público, incluir pues lo que es la reflexión, ¿no? Creo que si logramos que el público pues se lo podamos llevar a la reflexión de una manera muy humanizada con la ciencia, pues creo que lo vamos a interesar exactamente en los temas que se están presentando. Yo lo veo como un filtro, ¿no? Pues todo viene por parte de las investigaciones, pues de los que saben, los hombres de ciencia. Si los investigadores nos logran dar un mensaje lo más sencillo posible, pues exactamente pues nosotros vamos a poderlo transmitir mejor y creo que el ganón aquí va a ser el público si logramos que exactamente lo podamos llevar a una reflexión de lo que se hace en los laboratorios y sobre todo entendiendo que lo que se hace en los laboratorios es algo que nos conviene como país, es decir, muchas veces en los reportajes que hacemos o programas que hacemos tratamos de decir de una manera muy clara con ejemplos en qué está ayudando la ciencia, es decir, pues la ciencia ayuda en todo. Gracias a la ciencia tenemos un lugar donde sentarnos. Gracias a la ciencia tenemos un micrófono que puede dar un mensaje o que nuestra voz pueda ser más clara hacia un lugar que está más lejos. Gracias a la ciencia pues podemos tener absolutamente todo para que nuestra vida sea mejor, para que podamos vivir mucho más, para que podamos tener mejores alimentos. Tan mejores alimentos podemos tener que ahora hay problemas de comer de más, ¿no? Antes el problema era comer poco, ahora el problema es comer de más. En fin, si tratamos de entender dónde viene la aplicación y dónde la aterrizamos a nuestra vida diaria, pues exactamente ahí es donde el público, doña Chonito, don Chon, como decimos nosotros, que vienen siendo como el público en general, puede ser cualquier persona, incluso nosotros a veces somos doña Chonito y don Chon en muchos otros temas, pues logramos que se interesen más en estos temas, ¿no? Evidentemente, como reportero de televisión, pues hay muchos retos y cuando piensa uno que se vence un reto, pues vienen dos, ¿no? Y cuando con mucho esfuerzo se logra vencer esos dos, pues vienen tres, como que ya es una constante que algo extraño pasa ahí. ¿Y cómo mostrar algo que muchas veces el público no lo ve? Y creo que como periodistas de ciencia y de tecnología, en verdad que es un problema muy grande porque yo me imagino, por ejemplo, un reportero que está hablando de pobreza, pues la pobreza se ve, la pobreza se puede mostrar. Un reportero que habla de guerra, bueno, pues se puede mostrar una escena de guerra, se puede mostrar los horrores de una guerra, pero un reportero que anda en busca pues de historias científicas, pues y sobre todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, pues cómo lo hacemos para mostrar células, moléculas, bacterias, Big Bang, en fin, o sea, todo esto lo hace complejo, entonces esto nos obliga finalmente a usar las herramientas y los recursos que tienen que ver mucho con la tecnología. Tuvimos la fortuna de que pudiéramos, bueno, yo no lo contraté, pero fue la petición de que se contratara a un diseñador gráfico por computadora que nos empezó exactamente lo que no podíamos ver con nuestros propios ojos, que pudiéramos llevar al público al imaginario con la creación pues de varias animaciones por computadora. Y también empezó a chambear que nos lo quitaron. Se lo jalaron los pues para otras producciones del equipo de investigaciones especiales y yo en verdad que pues yo me pregunto pues ¿qué es más difícil, no? Si a veces humanizar a los investigadores o humanizar a los jefes, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente logramos a que nos dieran la oportunidad de conseguir a otro ilustrador gráfico, a otra persona pues muy hábil en poder aterrizar todas estas ideas o todos estos conceptos de una manera sencilla a través pues a través de las computadoras, a través de las animaciones, ¿no? He aprendido, por último, a no cantar victoria. Pues yo creo que en ninguna materia o en nada en la vida podemos cantar victoria, ¿no? A veces nos confiamos, digo, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos confiamos, ¿no? Pero sobre todo en estas cuestiones del periodismo, que todo es tan cambiante, yo sé que todo cambia en la vida, pero yo me he fijado que esto de la ciencia todo cambia, es decir, un día hago una entrevista con un investigador y a la semana siguiente me sale con que su investigación ya se fue para otro lado, y a los 2 meses me sale con que ya echó bajo la investigación porque ahora descubrió otra, ¿no? O a veces un año después pues resulta que se completó exactamente esa investigación. O sea, es tan cambiante todo lo que es ciencia y lo que es tecnología que nos obliga a tener que estar a la vanguardia, y no es tan fácil porque pues bueno, nosotros con el programa de Rector FTV, donde hacíamos entrevistas diarias, pues es que todos los días cambiaba todo. Yo dije, me voy a volver loco. Digo, ¿cómo le decimos al público que lo que le dijimos sí es eso, pero ahora hay otra cosa, ¿no? Entonces, y además cada vez surgen más investigaciones y en verdad investigadores muy motivados, en verdad, a mí me gustaba mucho eso. Nos hablaban pues del bicho que acaban de descubrir, nos hablaban, pues no sé,
una vez entrevistando a una investigadora que estaba feliz con una investigación con liendres en la cabeza, ¿no? Y dije, bueno, Dios de mi vida. Pero bueno, finalmente nos contagiaban con los conceptos que tenían y bueno, yo no sé qué habrá pasado con las liendres, pero bueno, ¿no? Entonces, bueno, he aprendido a cantar victoria. Después de 4 años de estar haciendo este programa de Reactor FTV, con mucha alegría, con mucho entusiasmo de que nos quitaron un ilustrador y que finalmente aplicamos la técnica del estate quieto con los jefes y lograron entender que necesitábamos uno y nos pusieron a otro, pues hace 5 meses nos dijeron que el proyecto terminaba, que lo que querían es que me involucrara en otros proyectos que no necesariamente tenían que ver con ciencia y con tecnología. Yo de momento como dicen en el norte, me agüité. O sea, me agüité porque dije, bueno, pues digo, ¿dónde quedó ese esfuerzo, no? Por tratar de humanizar la ciencia, ¿dónde quedó ese esfuerzo por tratar de llevar al público una reflexión? ¿Dónde quedó ese esfuerzo por tratar de sensibilizar? Y, como dicen, el tiempo da la razón. Y exactamente hace una semana, pues me manda a llamar mi jefe. Porque las cápsulas de reactor, FTV, aunque ya no las estamos haciendo desde hace 5 meses, han seguido pasando al aire. O sea, cualquier persona pensaría que seguimos en activo haciendo esas cápsulas. Bueno, no todos, porque me dijo mi jefe que ya ha habido muchas quejas, no por las cápsulas, sino porque la gente está harta de estar viendo las mismas cápsulas y quiere ver más. Entonces me dijo, brother, regresa a hacer las cápsulas de Reactor FTV. Entonces, en ese momento a mí me dio mucho gusto y me lo hizo ver Ricardo ayer, gracias Richard. Si el público lo pide finalmente, pues tiene un trasfondo interesante, y el trasfondo es que estamos sensibilizando al público. Y eso me hace ver que vamos por el camino correcto. Nos falta mucho, evidentemente, nos falta mucho, pero vamos por el camino correcto, y eso me hace pensar solamente una cosa: no podemos dar marcha atrás. Termino con esto. Muchas gracias. Sí, gracias. Y a continuación, Alejandro García, por favor. Listo, pues yo también procuraré ser breve. Tengo por ahí una presentación. Los retos del periodismo de ciencia en la televisión. Bueno, pues es un tema que hemos estado dialogando muchísimos, y voy a dar una breve introducción de lo que a mí me corresponde en Canal 11. Estoy en la sección de ciencia y tecnología para los noticiarios. También colaboramos con trabajos especiales. Estuve dentro de la producción del programa Factor Ciencia, que es una revista científica de Canal 11. Ahora me está tocando también la parte de la conducción. Entonces, voy a tocar cómo se puede abordar el periodismo de ciencia dentro de estos 3 parámetros. Para empezar, bueno, primero les voy a robar el... Bueno, nuestra tarea como periodistas de ciencia es ser el puente entre los laboratorios y los hogares. Bien decía Leonardo que nos toca ahí una labor importante de entender primero lo que se está haciendo en investigación, para poder traducirlo y llevarlo con un lenguaje bastante coloquial hacia las familias, y que podamos entender y no quedemos con estas dudas como el de la vaca que mencionabas. Hacer llegar el conocimiento científico a la sociedad de manera clara y comprensible. A mí se me metió mucho en la cabeza la cuestión de la televisión como una buena herramienta para enseñar y para aprender. Siempre en la escuela nos mencionaban que la televisión, pues al contrario, maleducaba, que no era una buena herramienta para el conocimiento, para enseñar. Sin embargo, bueno, a mí se me metió que es posible, y por eso estamos haciendo lo más decoroso que se puede de televisión, y el periodismo de ciencia en la televisión es una buena parte para poder demostrar que la televisión es una buena herramienta. Lo que me corresponde son los noticiarios, documentales, programas especiales y programas de revista como Factor Ciencia. En los noticiarios tenemos una lucha por los espacios, siempre estamos pues peleando aparecer, que las notas de ciencia estén dentro del orden del día. A veces es muy complicado, a veces el interés en los noticiarios se va por la cuestión política, por la cuestión social, económica, incluso deportes, está por encima de la ciencia. Eso no debería ser, y siempre estamos en lucha constante por tener estos espacios. Uno de los verdugos más importantes es el tiempo para nosotros, porque bueno, pues
tienes una buena historia, pero tienes un minuto para contarla en el noticiario, entonces ahí es uno de los principales retos que estamos enfrentando. Y otra de las cuestiones, bueno, el tema del día contra la investigación. A veces, bueno, pues la coyuntura tiene mucha más prioridad que una buena investigación o que dar a conocer el trabajo de un científico en el laboratorio. Son algunas de las cosas que enfrentamos en los noticiarios. En programas especiales y documentales, bueno, pues la cosa cambia un poco. Tenemos mucho más tiempo para abordar los temas, mucho más tiempo también para profundizar. Aquí ya, pues esta cuestión de la barrera del minuto se vence. Tenemos hasta 28, 30 minutos en un documental promedio. Podemos tener mejores elementos audiovisuales, una edición mucho más cuidada y el uso de animaciones que, como mencionaba también pues mi compañero aquí que me antecedió, es una herramienta bastante útil para poder explicar fenómenos que pues, son muy abstractos o que difícilmente pueden explicarse con palabras. Son buenas herramientas de apoyo. En el programa de revista, y también abordar las temáticas específicas de la ciencia, pero desde el punto de vista del entretenimiento, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque, bueno, pues en qué momento el entretenimiento pues viene a vulnerar también el trabajo de los investigadores, ¿no? Por ahí mencionaba Javier Cruz la semana pasada, me tocó escucharlo en una ponencia en Universum, que muchas veces caemos en el periodismo del Worales o el periodismo sensacionalista, que es muchas veces una cabeza atractiva, es el gancho principal para contar una historia que, bueno, pues muchas veces ni siquiera tiene tanto contenido científico. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado entre el entretenimiento y de verdad lo que estamos haciendo como periodistas de ciencia, como reporteros de ciencia en este caso. Pero algo en lo que me quiero centrar ahora dentro de los nuevos retos y que es algo que me está llamando muchísimo la atención, es que ahora nuestros públicos a los que les estamos llegando son completamente distintos. Ahora ya tienen muchísimos estímulos, tienen estímulos, información que pueden estar accediendo desde sus dispositivos, desde las tabletas, desde la computadora. La televisión ya no se ve como se veía cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos. Ahora la televisión siempre se ve pues como esta imagen que lo demuestra. A lo mejor la estás escuchando, pero estás con el teléfono, estás tuiteando, estás a lo mejor corroborando algo que puedes estar escuchando en la televisión, en la tableta o en el dispositivo electrónico. Entonces eso nos pone retos importantes a los comunicadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos que ser mucho más asertivos en la cuestión de comunicar lo que queremos hacia este público. El público multitask. Este es un dato de la Asociación Mexicana de Internet que revela que durante el 2013 el tiempo promedio de conexión diario de un internauta en México fue de 5 horas y 1 minuto. Aproximadamente es lo que gastamos los que estamos en Internet, unos más. Seguramente nosotros gastamos muchísimo tiempo más en Internet. Esto es 67 minutos más que en 2012, es una tendencia que viene creciendo. Pero bueno, pues esto más que representarnos como una problemática a los que hacemos televisión y pensar que nuestra gente se está distrayendo, puede representar una oportunidad para realizar contenidos que pues completen o complementen esta experiencia pues, que estamos teniendo con nuestros televidentes a partir de los dispositivos electrónicos. Estos iconos ya son bastante conocidos por todos nosotros. Las redes sociales, que deberían de ser los nuevos aliados de la televisión. Mencionaba Jesús Mendoza que, bueno, pues la televisión es un medio hasta ahorita de los de mayor impacto en cuestión masiva de medios masivos. Yo considero que el Internet ya nos está superando. Para mí el Internet está aquí ya desde hace muchísimo tiempo en la cuestión audiovisual. La televisión se está quedando rezagada y debemos de empezar a voltear a ver esta nueva tendencia como aliados de una experiencia mucho más integral. Una hibridación completa de los medios masivos. Entonces tener estas herramientas como una nueva plataforma en la que también podemos hacer periodismo audiovisual. La cantidad de información que está disponible en la red es tan grande que un internauta fácilmente puede desviar su atención hacia contenidos poco útiles. Eso también es una cuestión en la que tenemos que estar pues bastante atentos.
y poder diseñar los contenidos de manera que si una persona nos está viendo y también tiene estas herramientas digitales a la mano, pueda empezar a navegar sobre los contenidos que nosotros queremos que empiecen a seguir o a encontrar en Internet. Esto podría sonar un poco como, pues no sé, incluso hasta maquiavélico, intentar como influenciar a tu televidente para que siga lo que tú especialmente quieres que conozca. Bueno, pero se puede hacer a través de aplicaciones o a través de muchísimas herramientas como códigos QR o incluso la interacción en redes sociales, que ya se está dando muchísimo en la televisión. Bueno, el reto es generar información de calidad, contar historias, informar y atrapar a los usuarios de manera simple, con lenguaje claro, que es algo que repetían mis compañeros, que cuente con alta calidad técnica, visual y que ofrezca una experiencia agradable para quien está al frente de las pantallas. Aquí es algo interesante y repito una vez más, ya no solamente nos están viendo a través de una sola pantalla, la comunicación unidireccional que tenía la televisión está rebasada por completo. Ahora pueden ser más de 3 pantallas las que están viendo simultáneamente y bueno, pues ahora con el desarrollo de los dispositivos móviles y los wearables y todas estas cuestiones, esperamos que van a ser muchísimas alternativas más que podrían estar llamando la atención de nuestros televidentes. Entonces son de los principales retos de la televisión en cuanto al periodismo de ciencia y pues hasta aquí la presentación. Prometí ser breve. Gracias, Alejandro.